Causa por una causa, un podcast de la Certificación de Atención Humana en Salud. Ser humano con los pacientes y sus familias es la nueva frontera. Hola a todos, están escuchando Causa por una causa. Hace 2 semanas hablamos sobre los cuidadores, tomando como punto de partida fragmentos de la novela El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, novela narrada desde el punto de vista del hijo de una mujer enferma de cáncer. Si no lo escucharon antes, les recomiendo ir a escucharlo en cuanto termine este episodio. Y claro, leer el libro. El corpus de novelas y relatos en los que encontramos cuidadores es enorme. Piensa ahora en La muerte de Iván Ilich, de Tolstói, Vidas ajenas, de Manuel Carré, La sangre del cordero, de Peter de Vries, La montaña mágica, de Thomas Mann, algunos relatos hermosos de Julio Cortázar, como La señorita Cora o La salud de los enfermos, Mientras agonizo y Las palmeras salvajes, de Faulkner. La lista es muy larga porque en general, cuando hay un enfermo, suele haber alguien que lo cuida o lo acompaña. De modo que en ese amplio espectro de cuidadores, además de los familiares, pues no podíamos dejar de largo a aquellos para quienes es su trabajo: enfermeras, residentes y médicos. De tal manera que el Dr. Ruelas quiso volver al tema en una segunda entrega, o bonus track, para hablar sobre ellos, sobre su valor, las fuentes de su fuerza o fragilidad, y también sus circunstancias y su estado actual. Pero, como suele ser, no se queda en la mera exposición del caso, no, sino que nos comparte conceptos y datos interesantes, bien fundamentados y novedosos, de los que parte para proponer alternativas. Los invito a escucharlo. En el episodio anterior de Causa por una causa, cuidar a quienes cuidan, nos enfocamos fundamentalmente en los familiares que cuidan a sus enfermos. Pero no todos los que cuidan enfermos son familiares. Quiero aprovechar para hablar de quienes cuidan a los enfermos de una manera directa como profesionales de la salud. Enfermeras, en primer lugar, porque son las que están más cercanas a los pacientes, los residentes y las residentes, que también están muy cerca de los pacientes, y por supuesto médicas y médicos. Hace unos años empezó a hablarse de alegría en el trabajo. En inglés, joy in work. En los últimos meses, el Institute for Healthcare Improvement, el IHI de Boston, empezó a desarrollar un proyecto de alegría en el trabajo en México con el respaldo de la Fundación Johnson & Johnson. Esta intención de fomentar la alegría en el trabajo tiene detrás una frase que todos conocemos: nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo podemos esperar que una enfermera o una residente o un médico cansados, desgastados, puedan dar una buena atención a los pacientes? Pues no es posible. Pero no solamente se trata de que nadie pueda dar lo que no tiene, sino que cuando no se tiene esa satisfacción en el trabajo, se pueden causar daños a los pacientes. O sea, no es inocuo no poder dar lo que no se tiene. Déjenme darles un par de evidencias de esto. En un artículo de 2016, publicado en la revista Critical Care, se analizó la situación de 1,445 médicos y enfermeras en unidades de cuidados intensivos. ¿Y saben qué se encontró? Una relación directa entre el burnout,
el desgaste de estos profesionales y el aumento en la mortalidad esperada de los pacientes en esas unidades de cuidados intensivos. O sea, no solamente daños, muerte. Y si ahora nos vamos al caso de los residentes, cito otro artículo del Journal of the American Medical Association, titulado La asociación de la fatiga de residentes con los errores médicos. Y en este caso se estudiaron 380 residentes de medicina interna de la Universidad de Washington y fueron evaluados cada 3 meses durante 3 años. Bueno, déjenme decirles que el 40% de esos residentes reportaron cometer un error grave por cansancio. Y se encontró entonces que el nivel más alto de burnout generaba 45% más probabilidades de cometer un error grave en los siguientes 3 meses. Entonces, no cuidar a los cuidadores produce daños en los pacientes, además de los propios daños que puede sufrir este cuidador que no es cuidado. Aprovecho por eso, en este momento, para felicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social por la medida que tomó recientemente para eliminar las horas de trabajo posteriores a una guardia para los residentes. ¿Cómo podríamos haber explicado o justificado que esto continuara cuando sabemos, por ejemplo, que a los pilotos de aviones no les permiten volar más de 8 horas seguidas? Porque se sabe que eso disminuye el nivel de alerta de los pilotos, genera errores de procedimientos y disminuye su capacidad de decidir correctamente. Si eso lo hacemos con los pilotos, ¿cómo era posible que no lo hiciéramos con los residentes? Desde luego hay quienes han argumentado que esto afecta el aprendizaje de las jóvenes y los jóvenes residentes. Y a quienes siguieran pensando en este argumento, se afecta el aprendizaje, yo les preguntaría, entonces, ¿no importa dañar a los pacientes con tal de que se aprenda? En Causa tenemos un eje fundamental, que es el código humano. Este conjunto de acciones explícitas dirigidas a crear confianza y a evitarles daños a los pacientes. A través ya de un par de años de la certificación de Causa, hemos aprendido que el código humano no es nada más para ser aplicado ante los pacientes y sus familiares. Hoy sabemos que el código humano tiene que ser en 360 grados. Esto es, son acciones dirigidas no solamente a los pacientes, sino también entre nosotros mismos, con los residentes, con las enfermeras, con los médicos, entre nosotros. El código humano es entonces un ejercicio permanente de 360 grados para ser cada vez más humanos, por supuesto con los pacientes y sus familiares, pero también entre nosotros. Causa es una cruzada más del Dr. Enrique Ruelas. Acabas de escuchar Causa por una causa. Idea original y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad, Enrique Ruelas y Tadzio Neumann. Música original, Benjamín González. Interpretan Benjamín González guitarra y León González armónica. Edición de audio, Jonathan Méndez González y María de la Cruz López.
Locución, Janet Camargo.